Ai, meu Deus do céu! María Eduarda Rodríguez de Freitas, a quien sus familiares y amigos llamaban cariñosamente Duda, tenía 21 años y vivía en Jandira, una ciudad ubicada en la región metropolitana de Sao Paulo, Brasil. Era una joven que había encontrado en el deporte mucho más que una profesión, era una forma de vida. Había obtenido su licenciatura en Educación Física y Gestión Deportiva y para el momento de los hechos trabajaba en un gimnasio de su localidad. Quienes compartían con ella aseguran que era disciplinada, activa y que siempre estaba pensando en el siguiente objetivo. Basta con observar las publicaciones que dejó en sus redes sociales para entender un poco quién era. La naturaleza, los entrenamientos y las actividades al aire libre aparecen una y otra vez, como si cada fotografía contara la historia de una muchacha que disfrutaba intensamente de su tiempo y de su libertad. A pesar de haber terminado sus estudios, nunca se alejó de la escuela donde se formó. Cada año regresaba para ayudar a organizar los juegos internos, participando en actividades deportivas y compartiendo con nuevas generaciones de estudiantes. De alguna manera seguía construyendo el camino que esperaba recorrer en el futuro, convertirse en profesora de educación física. Pero todos esos planes, todos esos sueños y todas sus metas terminaron quedando incompletos, todo aparentemente a raíz de un error tan simple como imperdonable. La mañana del sábado 13 de junio de 2026 comenzó como uno de esos días que ella habría esperado con impaciencia. Junto a su novio, se dirigió hacia la comarca del Puente Esqueleto, una antigua estructura ferroviaria abandonada y ubicada en el límite entre Limeira y Cordeirópolis. El lugar, conocido por su altura y su aspecto imponente, se había convertido en un punto frecuentado por personas que buscaban experiencias extremas, y si había algo que definía a María Eduarda, era precisamente su gusto por la aventura. A las 7:31 de la mañana, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde mostraba las pulseras de identificación. En otra se puede ver el puente donde se realizaban los saltos. Poco después compartió otra fotografía donde mostraba un letrero instalado en las cercanías del lugar, un aviso que advertía sobre las condiciones peligrosas del área y que dejaba claro que no se trataba de una zona segura. Mientras tanto, María Eduarda esperaba su turno. Según trascendió después, faltaba apenas una persona antes de ella para realizar el salto. Sin embargo, el participante que debía hacerlo no se encontraba en el lugar. El hombre que esperaba registrado para realizar el recorrido en diferentes posiciones se tardó en llegar. Para evitar demoras, los instructores llamaron a María Fernanda para que ocupara el turno que originalmente no le correspondía a ella. La joven fue preparada para el salto mientras la expectación crecía entre quienes observaban desde el puente. Para ella, aquello seguía siendo parte de una mañana de adrenalina y emoción. Incluso en esos últimos minutos continuó compartiendo momentos en sus redes sociales. Una de esas últimas publicaciones en su Instagram mostraba el ambiente que la rodeaba y estaba acompañada de una frase que arrancó sonrisas entre sus seguidores. ¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente? Era una broma, una frase espontánea, un comentario propio de una joven que estaba a punto de vivir una experiencia que había esperado con entusiasmo. Lo que nadie imaginaba era que esas palabras terminarían convirtiéndose en una de las últimas huellas que María Eduarda dejaría en sus redes sociales. En el lugar, el novio de María Eduarda preparaba la cámara de su teléfono para obtener el mejor ángulo, el salto, la caída y el grito que debía quedar registrado para luego celebrarlo con su prometida, quien sin dudarlo esperaba compartirlo con amigos y seguidores en sus redes. Una persona también grabó un video donde se observa a 3 instructores sosteniendo a María Eduarda mientras le indican que abra los brazos. Ella, en medio de esa preparación, es levantada con cuidado aparente, mientras otro de los presentes observa cada movimiento como verificando que todo esté en orden. Segundos antes del lanzamiento, una voz rompe el momento. Alguien fuera de cámara pregunta con duda: «Es la cuerda, ¿verdad?». Nadie detiene la escena cuando María Eduarda cae
y apenas después del impacto, el silencio se rompe con una alerta desesperada. Chicos, la cuerda, pero ya era demasiado tarde. La cuerda que debía estar asegurada al cuerpo de María Eduarda había quedado en el suelo, sin cumplir la función que debía sostenerla. En el lugar había decenas de personas, incluso según relataron algunos testigos, había niños que sin comprender del todo lo que ocurría, terminaron presenciando aquel momento que convirtió lo que debía ser una actividad controlada en una escena imposible de borrar. Los presentes reaccionaron de inmediato y comenzaron a llamar a las autoridades pidiendo auxilio. Mientras el lugar se Ai, meu convertía en una Deus escena do de céu! confusión y desesperación, algunos de los presentes visiblemente afectados optaron por recoger sus pertenencias y abandonar el lugar sin esperar más explicaciones, intentando alejarse de lo que acababan de presenciar. Entre quienes aún permanecían allí se encontraba una enfermera de 26 años identificada como Raiza Díaz, quien esperaba su turno para realizar el salto. Sin saberlo, terminaría siendo una de las pocas personas que registró el inédito video de los segundos previos al incidente, imágenes que más tarde se convertirían en evidencia clave de aquella escalofriante escena. En una entrevista posterior, Raiza indicó que grabó el video casi de manera casual con la intención de enviárselo a una tía, como una forma de mostrarle la experiencia que estaba a punto de vivir. Aseguró que en ese momento no percibió ningún detalle extraño, ya que se encontraba completamente inmersa en la ansiedad y la emoción previa al salto, uno que implicaba una caída de más de 130 pies de altura o aproximadamente 40 metros. Tras el incidente, la joven relató que solicitó ayuda para descender hasta el punto donde se encontraba María Eduarda, esto con la intención de brindarle asistencia. Fue allí donde pudo acercarse a ella y cruzar apenas unas pocas palabras en medio del caos. Según su testimonio, la víctima emitía un suspiro agónico, describiéndolo como un reflejo posterior al impacto. También indicó que presentaba las pupilas dilatadas y un pulso extremadamente débil. A pesar de los intentos por estabilizarla, la situación era crítica desde el primer momento. Poco después llegaron los cuerpos de bomberos y paramédicos, quienes procedieron a retirar el equipo que aún tenía la víctima para intentar aplicarle maniobras de reanimación y un desfibrilador de emergencias. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos. María Eduarda fue declarada sin vida en el lugar de la escena. De acuerdo con los primeros informes, el impacto contra el suelo habría provocado una muerte prácticamente instantánea, producto de un politraumatismo severo. El novio de María Eduarda, quien la acompañaba ese día, presenció toda la escena y tras el desenlace fatal, terminó completamente indispuesto. Su estado fue tal que tuvo que ser trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano, donde recibió atención médica tras el fuerte impacto emocional de lo ocurrido con su novia. Otros testigos comenzaron a aportar versiones que aumentaban aún más las dudas sobre lo sucedido. Uno de ellos aseguró que en saltos anteriores las cuerdas eran revisadas minuciosamente por los instructores, quienes tiraban de los sistemas de sujeción para comprobar que todo estuviera correctamente asegurado antes de cada lanzamiento. Sin embargo, según ese mismo relato, en el caso de María Eduarda, ese procedimiento no se habría realizado de la misma manera. Para ese momento, el video ya había comenzado a circular en redes sociales, volviéndose viral en cuestión de horas y dejando a miles de usuarios en completo estado de shock. En las imágenes que se compartían sin descanso, podía observarse cómo dos personas realizaban el lanzamiento de la joven desde el puente, en medio de lo que aparentemente era una actividad recreativa. Sin embargo, lo que más indignación generó fue una pregunta que se repetía una y otra vez entre los internautas. ¿Cómo es posible que instructores supuestamente profesionales no notaran que el equipo de seguridad había quedado en el suelo? La duda creció rápidamente, alimentando la sensación de que algo había fallado de manera crítica en los protocolos de seguridad.
En cuanto a los responsables, se informó que 2 de ellos huyeron del área inmediatamente después de que se comprendiera la gravedad de lo ocurrido, internándose en una zona boscosa cercana. Posteriormente, y ante la presión de las autoridades, intentaron cambiarse de ropa con la aparente intención de no ser reconocidos. Sin embargo, la huida no duró mucho. La policía logró ubicarlos tras un operativo de búsqueda apoyado incluso por un helicóptero que siguió el rastro de ellos hasta dar con su paradero. En total, 6 personas fueron detenidas y trasladadas a la comisaría 2 de Limeira, donde fueron sometidas a interrogatorios. Más tarde, 3 de ellos fueron liberados, pero siguen siendo investigados. En el caso de los 3 instructores principales, fueron formalmente acusados de homicidio con dolo eventual, una figura legal que implica que, aunque no exista una intención directa de matar, se asume la responsabilidad por haber expuesto a la víctima a un riesgo mortal evidente, por lo que un juez dictó prisión preventiva para los 3 mientras continúan las investigaciones. Los detenidos fueron identificados como Luis Felipe Egorov, de 32 años, bombero civil de profesión, Víctor de Freitas, de 27 años, operador turístico, y Maicon Fernández Sintra, de 42. Uno de los acusados manifestó ante las autoridades que no se percató de que María Eduarda no fue asegurada correctamente y que solo tomó conciencia de la situación al escuchar los gritos de las personas presentes. Según su versión, en ese momento descendió mediante rapel hasta la zona del impacto, donde ya se encontraba una persona aplicando maniobras de reanimación a la víctima. Cuando uno de los investigadores les preguntó qué cargo ocupaba cada uno, ninguno supo explicar su función, como por ejemplo quién era el encargado de colocar las cuerdas y quién era el responsable de revisar los últimos detalles antes de cada salto. Esa falta de precisión en los roles ha terminado por complicar aún más el proceso de reconstrucción de los hechos. Lo último que se sabe de este caso es que ha salido a la luz un antiguo video grabado hace aproximadamente 4 años, donde se ve a Luis Felipe Egorov, de 32 años, junto a otras personas en el mismo puente, lanzando una bolsa al vacío desde la misma estructura. Por años este video pasó desapercibido, pero tras la muerte de María Eduarda, usuarios en redes sociales lo recuperaron y comenzaron a difundirlo de forma masiva. Lo que indigna de esta grabación es el título de la publicación: Deshaciéndose de un cadáver. Por ahora el proceso judicial continúa su curso y aún no se han determinado con precisión a cuántos años podrían enfrentarse los implicados en caso de ser hallados culpables. La investigación está abierta y se espera que en los próximos días o semanas surja nueva información que permita aclarar con mayor exactitud las responsabilidades y el alcance legal de lo ocurrido. Este caso nos deja una reflexión inevitable más allá de la adrenalina, la emoción del momento o la confianza depositada en los instructores. La seguridad personal nunca debería darse por sentada. En actividades de alto riesgo, cada detalle importa. Un equipo mal colocado, una verificación incompleta o una cadena de responsabilidad poco clara pueden marcar la diferencia entre una experiencia extrema y una tragedia irreversible, porque cuando se trata de la vida, no hay espacios para suposiciones. Ahora les hago una pregunta: ¿qué tan seguros estamos realmente cuando confiamos nuestra vida a otros en este tipo de experiencias? Los leo en los comentarios. Y bueno, familia misteriosa, es así como hemos llegado al final de este caso. Recuerden que si desean apoyarme lo pueden hacer dejando su like y luego presionando el botón Hype. Esto me ayuda a recomendar cada una de las historias. Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.